Cuando llego al Bernabéu, lo, en el ambiente se nota. Venga, vamos, aplausos, que llega JR. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 23 de mayo de 2023. Otra vez estamos aquí. Ole, ole y ole. Madre mía, el revuelo que tenemos montado con el tema Vinicius, El revuelo que tenemos montado. Pero es que aún así los antimadridistas no ceden, No ceden. Encima tenemos nosotros la culpa. Bueno, tenemos un tuit de J. Jordi. Lo de Vinicius mandando a segunda a una afición como la del Valencia es vergonzoso y debe ser sancionado. Ya está bien de la permisividad con este jugador. Y pone en mayúsculas, provocador. ¿Provocador de qué? ¿Pero provocador de qué? Si antes de que llegue Vinicius al estadio, estando en el autobús, ya le estaban diciendo mono. ¿Qué provocador, por favor? Si llega al estadio, empieza a jugar y empieza a provocar, pues lo entiendo, que al final la gente le abuchee, que le diga cosas. Lo que no entiendo es que le insulten. Eso sí que no. Por mucho que provoque, por mucho que haga, no tienen que insultar. Pero es que Vinicius no hizo nada. Es que no hizo nada. Ya como es Vinicius, el nombre de Vinicius, pues obviamente empezó a recibir insultos antes de llegar. Luego tenemos otro tuit también de nuestro queridísimo amigo Cristóbal Soria, donde dice: un club histórico y centenario como el Real Madrid no merece que un solo jugador manche su escudo y la institución en todos los campos de la Liga Española, tal y como ha vuelto a hacer en la tarde de hoy Vinicius Junior... De verdad, es que yo flipo, hasta qué punto hemos llegado, de verdad, En vez de soltar tweets y empezar a apaciguar y empezar a calmar las cosas, no, al contrario, echan más leña al fuego. Y es que encima, no conformes con todo esto, tenemos a Brasil, al otro lado del charco, amenazando a España con aplicar el principio de extraterritorialidad por los ataques a Vinicius. Bueno, está claro que ahora mismo el mundo depende de todo lo que está pasando con Vinicius. Ya la liga se acabó hace 1 o 2 jornadas. Ahora estamos todo el mundo pendiente de lo que pasa con el tema Vinicius. Pero también hemos venido al Bernabéu a grabar las obras, No os penséis que solamente hemos venido para hablar del tema Vinicius. No, que ya os sé que solamente os importan las obras. Así que vamos a comenzar aquí en la esquina de la Torre B, esquina de Concha Espina, Plaza de Lima y Castellana. Así que vamos a ver qué novedades tenemos y luego accederemos, como todos los días, al interior, a ver cómo está esas lonas, la parte de la cubierta norte, cómo va esa parte de la cubierta con las terchas que ya sabéis que empezaron a extender las redes anticaída. Pero bueno, eso ahora lo veremos. Empezamos como siempre por aquí, por Concha Espina. Aquí tenemos la Torre B delante de nuestros objetos preciosos. Aquí tenemos las lamas de la parte baja de la Torre B, donde no presentan ninguna novedad, ni siquiera han quitado esos adhesivos protectores. Vimos como ayer empezaban a encajar nuevas piezas en estas zonas del Santiago Bernabéu y que veo que han quitado de nuevo. Lo han quitado de nuevo, ahora lo veremos mejor. Bueno, vamos para allá porque esto no puede ser así, Esto no puede ser así. Me traes un soporte vertical y te lo llevas de nuevo. Me traes una enorme pieza gris en forma de viga y te la llevas de nuevo. ¿Qué pasa aquí, ¿Qué pasa? ¿A qué estamos jugando, ¿A qué estamos jugando? Porque yo también quiero jugar. Bueno, seguimos, vamos. Estamos justamente aquí en esta parte de Concha Espina, porque ayer, justamente en esta zona, además que vemos todas estas pletinas, donde encajaron ayer una enorme pieza, esas piezas grises que hemos visto en el fondo norte, y vamos a ver si las vemos aquí acopiadas. Nada, aquí no están acopiadas, lo único que veo son los nexos, esos nexos que, ojo cuidado, ojo cuidado dónde los han colocado. Así que me imagino que por la colocación de los mismos los van a empezar a instalar en la parte de las viseras, las nuevas viseras de la Torre D. Así que las piezas que estaba hablando antes de ellas, pues no las veo por ningún lado. Así que ayer las colocaron, vieron cómo iba a colocarse y, pues como estamos viendo ahora mismo en pantalla, las han vuelto a quitar. Debe ser que estaban probando.
Bueno, seguimos avanzando, tenemos mucha maquinaria, pero en poco tiempo se va a ir despejando la zona porque mañana tenemos partido aquí contra el Rayo Vallecano. Mañana a las 7:30 de la tarde, hora española, volvemos a tener fútbol aquí en el Santiago Bernabéu. Pedimos a todos los aficionados que vengan al Santiago Bernabéu que en el minuto 20, aunque Vinicius no pueda jugar porque está sancionado, que en el minuto 20 que este estadio estalle de alegría a favor del jugador brasileño, a favor de Vinicius Junior, para que sepa que él no está solo. Volvemos a subirnos a las alturas, pero en este caso justo encima de estas vallas donde podemos ver claramente todo lo que va pasando, en la esquina de la Torre B, donde acaba de llegar una furgoneta, un camioncillo del elenco de Toy Toy, donde empieza la operación recogida de cacas in the night, también llamadas heces, esos baños portátiles que aún vemos en los interiores del Bernabéu los días de partido. Sí, es verdad que hay muchos baños ya totalmente habilitados, pero otros pocos todavía servimos con esos baños portátiles que, lo que estamos viendo, están llegando con las mangueras, están llegando con esos servicios de mantenimiento para empezar ya de nuevo con la operatividad de los mismos. Así que bueno, pues nada relevante en esta esquina de la Torre B, nos vamos hacia Castellana. Aquí justo debajo tenemos uniones fijas, esas uniones fijas que van entre la fachada y las costillas. Vemos que también ha desaparecido el útil, ese útil amarillo provisional que utilizan para izar, colocar e instalar esos soportes verticales. Ya sabéis que estaba copiado, que estaba guardadito en esta parte de aquí y que podemos ver que ya no está. También podemos ver ahí al fondo, donde no tenemos ningún armario ya, de esas lamas para la cubierta que hemos ido viendo durante todos estos días, cómo seguían colocando en nuestro queridísimo Santiago Bernabéu, pero en la parte más superior. Seguimos viendo ahí al fondo también esos nexos, esas pestañas correspondientes a la zona sur de la parte baja del lateral oeste, esta parte de la viga museo, donde podéis ver que han ido dejando listo todas esas siluetas, todas esas partes de los soportes que están justo debajo de la viga museo, aquí en la parte sur del lateral oeste, y que dentro de poquito, muy poquito, veremos ya la colocación de esas pestañas y de esos nexos en esa zona. ¡Ay, qué a gusto! Ya acaba el ruido. Madre mía, chico, me estabas dejando sordo. Bueno, seguimos navegando, ya estamos entrando en Castellana, seguimos viendo la parte del recubrimiento final, ya sin pegatinas, aquí en el lado sur. Vamos dejando atrás la esquina de la Torre B y llegamos oficialmente a Castellana. Ahí seguimos viendo nuestro toque preferido, donde podemos ver que no lo han arreglado. Quitamos el zoom, volvemos a ver toda esta parte sur del lateral oeste, y a la derecha la esquina de la Torre B. Vamos a ver si están colocando... Sí. Están colocando lamas, y me da a mí que ya en la zona correspondiente a la sur, aquí en el lateral oeste. Así que vamos a ver ahora dónde van a colocar las susodichas. Tiene pinta de que en ese hueco cara tapa la parte de la grúa torre. Sí, ahí podemos ver cómo se asoma un casco in the night. Así que bueno, ahora lo veremos mucho mejor desde Castellana. Nos elevamos una vez más en el montículo de Bélgica. Hoy martes 23 de mayo de 2023. Bienvenidos un día más a mi canal. Dentro de poco haré un sorteo para los miembros premium del canal, así que no os vayáis muy lejos porque tenéis que estar atentos, tenéis que estar atentos para cuando haga el vídeo del sorteo. Bueno, pues aquí podemos ver, tengo que agacharme un poquillo porque están las ramas, está el árbol, y ahí podemos ver que están colocando lamas justamente en este nuevo sector, ya en la parte sur de las viseras, aquí en el lateral oeste. Van a seguir completando las lamas, esas lamas que hemos visto cómo estaban guardaditas, fresquitas, muy ricas aquí en Castellana, y que todavía quedan unas cuantas, tienen como más de 24 horas para seguir colocando estas lamas que tienen aquí. Y es más, aquí podemos ver el tráiler de AirTrans que vienen, pues me imagino que será por los armarios ya totalmente vacíos. Ya sabéis que o viene este camión a dejar lamas
o viene este camión a llevarse armarios vacíos. Así que bueno, a ver si antes de que pasemos a la Torre C vemos qué hace. Vamos a ver cómo depositan esa nueva lama en esta parte de viseras. Ahí podemos ver cómo los trabajadores se incrustan, se meten por el interior para poder ayudar a dirigir esa nueva pieza, esa nueva lama que van a instalar y que la verdad lleva un rato ahí colgando, Lleva un rato ahí colgando, no sé por qué. Así que nada, bueno, voy a seguir viendo novedades para que las veamos todos juntos. Modo gran angular. Jesús, no bajes más, que si no nos vemos con los arbustos. Ah, es verdad. Vale, sube. Vemos ahí al fondo, como ya en la parte norte de la parte baja de la viga museo, están empezando de nuevo a colocar unos nuevos andamios, esos andamios que van quitando de la parte sur a medida que van terminando, van acabando de colocar ese recubrimiento en la parte baja del museo. Y ahí podemos ver cómo están empezando a crear una nueva plataforma y poco a poco irán corriendo los andamios, como hemos dicho siempre, de la parte sur a la parte norte. Bueno, ¿llega la lama o no llega la lama? Ya por lo menos el trabajador ha cogido la cuerda, así que tiene pinta de que ya va a llegar a su sitio. La verdad es que se ve bastante bien, Y eso que está nublado. Nada, sigue igual, Los trabajadores han cogido la cuerda para ayudar a dirigir la lama a su sitio, pero sigue igual. Ahí baja. Eso dijo ella. Ah, es que tenemos a este trabajador que no había llegado todavía. Está llegando, estaba almorzando y nadie le estaba esperando. Es por eso que no estaba llegando la lama a su sitio. Pero ahí podemos ver cómo ya está bajando poco a poco para completar esa zona con 1, 2, 3, 4, 5, 6 lamas cuento. Si las matemáticas no me fallan, cuento 6 lamas colocadas pues en este preciso momento que yo estoy grabando aquí en el Santiago Bernabéu. Imagino que durante el día de hoy terminarán todo ese sector y seguirán completando pues la parte de la derecha. Así que nada, seguimos grabando, no os vayáis. Mirad qué día más nublado, y que no termina de llover. Daban lluvias, daban borrascas, pero realmente han bajado las temperaturas, pero no ha llegado a llover, que es lo que importa, que llueva y que estos arbustos que están verdes sigan recibiendo esa lluvia tan deseada que queremos aquí en Madrid. Bueno, venga, seguimos avanzando, dejamos atrás la Torre B, hemos visto cómo siguen colocando lamas en la parte de la visera del lateral oeste y ahora toca un poquito de viga museo. Rock and roll, my friends. Aquí podemos ver cómo siguen colocando esos raíles después de haber colocado la segunda capa, esa capa intermedia entre la primera y la última. Hemos visto estos días atrás como justamente en esta parte colocaban esta segunda capa y a medida pues que van colocando esa segunda capa estamos viendo pues lo que estamos viendo. Vemos cómo colocan estos raíles para ya instalar el recubrimiento final, que sobre todo ya está colocado en la parte sur del museo, que este verano tendremos grandes noticias sobre esta gran estructura en el Santiago Bernabéu y en la remodelación del nuevo Bernabéu. Último vistacito, ahí podemos ver cómo colocan esos raíles para luego ensamblar esa capa final. Y a la izquierda vemos que todavía falta mucho por hacer, aún falta por colocar también la segunda capa. Y bueno, pues estaremos atentos de lo que vaya deparando toda esta parte del Santiago Bernabéu aquí en el lateral oeste. Seguimos avanzando. Ya sabéis que toda esta parte de aquí tenemos todas las lamas totalmente colocadas e instaladas, a falta de recibir las últimas viseras en esta esquina de la Torre C, a falta de terminar también ese hueco que tenemos ahora mismo en la parte central del lateral oeste. Es por eso que han reanudado los trabajos de colocación de lamas en la parte sur del lateral oeste, aquí en Castellana. Bueno, otra imagen de este recubrimiento final de la viga museo, lo que se ve prácticamente desde enfrente de la Torre C. Ahí podéis ver cómo va el avance, que por cierto mañana veremos desde muy cerquita, día de partido, así que toca sacar de nuevo imágenes en exclusiva del interior del estadio y hasta incluso también de cuando paseamos por esta zona de Castellana, un día de partido. Así que va a ser interesante, trepidante e increíble
las imágenes que sacaremos mañana aquí en el canal, que no sé si subiré mañana o pasado. Mañana o pasado, no sé, depende de cómo os portéis. Aunque bueno, siempre os portáis bien, así que cuando me digáis. Bueno, aquí tenemos la parte baja de la Torre C con esas 5 lamas en vertical. No presenta ninguna novedad, así que tampoco hay mucho que decir. Ya la gente se ha manifestado en torno a esa nueva colocación de las lamas en vertical que van a rodear las torres, en este caso la Torre C, ese contraste, esa diferencia de color que va a haber entre las torres y la parte de la fachada, que a algunos no les gusta y a otros sí les gusta. Y bueno, pues esto es lo que van a hacer, la verdad. Nos guste o no nos guste, pues esto es lo que van a hacer. Siguen colocando más paneles sándwich. Ahí podemos ver la segunda capa, como siguen colocando nuevos sectores en la parte de la viga museo. Así que bueno, vamos hacia el fondo norte, vamos hacia la esquina de la Torre C, ya dejando atrás también la fachada oeste, y estamos viendo esas nuevas viseras que colocaron en el día de ayer. Ahí podemos ver el hueco que falta para terminar ya con el tema de las viseras. Así que modo gran angular y nos vamos dirigiendo hacia el fondo norte. Tengo unas ganas enormes, de ver cómo traen y ver cómo instalan las nuevas letras de Estadio Santiago Bernabéu, esas letras y ese escudo que se van a colocar en la parte sur de la fachada oeste. Y tengo unas ganas, lo que digo, enormes de ver cómo llega ya ese material y ver cómo lo instalan. Eso ya es prácticamente la guinda al nuevo Bernabéu. Bueno, pues aquí podemos llegar a la esquina de la Torre C. Estamos viendo que ha llegado una góndola del elenco de Aguilar. Se están llevando los contrapesos, se están llevando todos los elementos de esa grúa que fue la encargada de subir la pedazo de visera que subieron ayer justamente a la esquina de la Torre C, a la parte superior de la Torre C. Ahí estamos viendo cómo ya la están desmontando y en breve veremos cómo se marcha del Santiago Bernabéu. Veremos a ver por cuánto tiempo. Aquí en la esquina podemos ver que también han colocado un montón de lamas, me atrevo a decir, y al 99% voy a acertar. Podemos ver que tenemos más lamas colocadas en la parte baja de la Torre C que en la parte baja de la Torre B. Ahí podéis ver que simplemente falta un sector nada más, que es el más cercano a la torre. Ahí podéis ver cómo faltan lamas en esa parte. Y toda esta parte de aquí, todos estos sectores, todas estas zonas, ya las han completado. Mirad cómo queda la Torre C en su parte baja. ¿Os gusta o no os gusta? Vamos a quitar un momento el zoom, nos venimos un poquito hacia detrás porque también estamos viendo cómo están cementando ya esta parte del suelo, justo enfrente de la puerta 21, porque aquí ya sabéis que han colocado todos esos nuevos tubos de canalizaciones y, como estaba diciendo, pues ya están cementando toda esa zona para dejar todo listo para que el aficionado cuando venga mañana no tenga ningún problema ni se deje los cuernos con ningún agujero ni ningún desnivel. Bueno, pues bienvenidos al fondo norte, bienvenidos a Rafael Salgado. Vamos a esperar a ver si no viene algún coche para poder cruzar. Vale, no viene nadie. Y en verdad hay un paso de peatones aquí, aunque sea poco visible o esté borrado, pero hay un paso de peatones. Pero bueno, nos adentramos en las obras por un momento, porque estas piezas, esas piezas que hemos visto en la parte sur, esos huecos de ascensores, vimos cómo colocaban ayer en la parte del fondo sur con la Torre B, y que hemos visto al principio del vídeo de hoy que han quitado estas piezas, pues las tienen que colocar, bueno, si ya visteis el vídeo de ayer, las tienen que colocar justamente en estos huecos que todavía no están preparados del todo para recibir estas enormes piezas. Así que aquí las tenemos acopiadas, guardaditas, fresquitas, y veremos a ver cuándo las colocan. Bueno, pues en modo gran angular dejamos atrás la Torre C. Estamos viendo ahí en la parte superior de la fachada norte esas viseras donde aún vemos que no han traído las lamas correspondientes a esa zona. Y si bajamos la mirada nos vamos hacia las puertas de acceso aquí en el fondo norte, ya podemos apreciar de que están colocando los carteles informativos, esos carteles informativos típicos de todos los partidos para que la gente sepa dónde tiene la localidad. Podemos ver que están colocando ya a día de hoy, a falta de un poquito más de 24 horas, para el Real Madrid Rayo
Vallecano. Ya sabéis que todo lo que no dé tiempo a colocar o a instalar o a hacer, todas esas piezas que se quedan ahí acumuladas, amontonadas, guardadas, pues se las llevan a Valdebebas o a la delegación correspondiente, y que luego cuando vuelvan a reanudarse las obras, que después del Real Madrid Rayo Vallecano tenemos otra vez un nuevo mini parón para poder seguir avanzando en las obras, pues lo que digo, se lo llevan a las delegaciones para luego cuando se vuelva a reanudar la obra, volver a traerlas para seguir con el nuevo Bernabéu. Pero es que a mí la verdad, siempre lo digo, pero no me voy a cansar de decirlo, a mí personalmente me encantan, de verdad. Es verdad que no están terminadas y sobre todo con una pantalla LED en esta parte intermedia va a cambiar mucho la cosa. Va a cambiar muchísimo, no. Lo siguiente, va a cambiar demasiado porque ya es otra cosa, ya sería otra cosa ver esas nuevas puertas con iluminación. Bueno, lo que decíamos, aquí vemos cómo vienen nuevos camiones para llevarse las piezas que sobran a Valdebebas. Un día más estamos aquí en Rafael Salgado, gracias a vosotros, como siempre, ese apoyo recibido. Pero ¿dónde vas, JR? Vamos para allá porque, como hemos visto antes, bueno, realmente es que se ha puesto el camión en medio y se estaba viendo desde aquí cómo estaban cementando toda esa parte, esos huecos, esa excavación que han hecho para meter los conductos de canalizaciones. Aquí podemos ver las puertas de acceso ya con las vallas, muchas de ellas, excepto la puerta número 33. Poco a poco van a ir despejando toda esta zona, toda esta área del fondo norte de aquí en Rafael Salgado, así que pues nada, modo gran angular, empezamos desde la esquina de la Torre C, vamos arrastrando hacia la Torre D para que veáis la fachada norte. Por si acaso veis algo que a mí se me escapa, me lo podéis poner en los comentarios, aquí en el interior o donde sea. Y vamos hacia el lateral este y Torre D. ¡Ale, hop! Llegamos a otra parte del estadio, llegamos a la esquina de la Torre D, vamos a asomarnos, bueno, cuando pasen los vehículos, porque creo que están montando otra nueva visera ya para la parte superior de la Torre D. Aquí la podéis ver, una nueva visera que han montado justamente en Rafael Salgado, cerquita de la Torre D, donde está prácticamente, yo diría que al 100% ya completada, montada, y que en cualquier momento pues lo van a subir. Vimos también cómo colocaban esas puertas para los elevadores, para los ascensores en la parte más superior. Ahí podemos ver las puertas ya colocadas e instaladas, pero por lo que veo no hay novedades, no hay más colocación de puertas, así que JR se va hacia el lateral este. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado y entramos, muy bien, como os lo sabéis ya, entramos en Padre Damián. Aquí entre la Torre D y el Torreón Norte podemos ver que continúan trabajando en el interior. Vimos cómo incluían, cómo introducían esas plataformas, esas piezas para seguir con la construcción de esas zonas internas en esta parte del Santiago Bernabéu. Así que venga, seguimos, que ya estamos oficialmente en Padre Damián, estamos oficialmente en el lateral este. Ya en primera instancia tenemos movimiento, ahí podemos ver dos plataformas, tenemos el camión grúa también introduciendo material en el interior del nuevo edificio, así que tiene pinta de que están quitando esos adhesivos protectores. Antes de llegar a esa zona os dejo el modo gran angular de toda esta parte del lateral este del nuevo edificio para que veáis desde esta preciosa imagen, para que os sintáis aquí conmigo, viendo todo lo que pasa en el estadio y viendo esta... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? Como para no verlo, ¿eh? Como para no verlo. Han quitado una lama. ¿No coincidía esa lama en ese sitio? ¿Estaba rota? ¿O qué es lo que ha pasado en esta zona del lateral este? Aprovecho para decir que siguen subiendo aislante esa lana de roca a la cubierta este. Y no conformes con eso, ni con esto, quiero mostraros otro sitio también. Aquí también han quitado otra lama.
Han quitado otra lama. ¿Qué es lo que ha pasado? Estos cracks entenderán, claro, porque las han quitado. De todas formas, dijo Nuevo Estadio Bernabéu, canal oficial de la obra de remodelación del estadio, contratado por el Real Madrid, que pues prácticamente en el final de la obra, cuando ya dejasen de estar todas las máquinas, toda la maquinaria por los alrededores y por los aledaños del Santiago Bernabéu, iban a cambiar todas esas lamas que estaban rotas y con desperfectos. Claro, obviamente... ¡Hola! Eso es. Se ha anticipado a la jugada. Así que obviamente que seguimos teniendo plataformas. Creo que no es el momento de cambiarlas, aunque bueno, pues si lo han hecho es por algo. O se han equivocado de lado, o estaban rotas. Pero bueno, aquí tenemos la novedad. Aquí en el lateral este, en el día de hoy han dicho, bueno, pues JR, como no va a sacar nada importante en el canal, pues vamos a quitar estas lamas para dar de qué hablar. Ayer pudimos ver cómo en esta parte del lateral este, justamente en la parte baja de la junta de dilatación, vimos como esas plataformas que hemos visto hasta hace un momento estaban midiendo para confirmar que las lamas que vayan a colocar ahí sean las correctas. Y es que ahí podemos ver que es que ahora mismo están midiendo todavía, pero en este caso en la parte central de la barrigota. Ahí podemos ver cómo cae la cinta métrica. Ahí lo tenemos. Así que debe ser que se han quedado castigados, por eso han tardado tanto en subir hacia arriba. Se han quedado castigados día y noche aquí midiendo. Bueno, hacemos otro barrido de arriba hacia abajo para que veáis esta parte, bueno, lo que se puede ver del interior del nuevo edificio. Vemos movimiento también en la sala de máquinas. Siguen rematando, siguen dejando todo listo, perfecto, para intentar inaugurar el Santiago Bernabéu este año. Y lo que digo, vamos bajando lentamente, suavecito, como diría Luis Fonsi, para que no os perdáis detalle alguno de lo que tenemos a día de hoy, 23 de mayo de 2023. Seguimos viendo las lamas de rejilla en toda esa zona. A lo mejor están preparando la llegada de esas lamas, ¿no? Porque tampoco es que urja colocar esas lamas, porque los días de partido toda esa zona es intransitable, por ahí no puede pasar nadie. Pero bueno, lo que digo, siempre estaremos pendientes a ver si pillamos en el momento exacto en el que suban esas lamas de rejilla. Así que sin más que decir, JR se despide del lateral este y se va hacia Sagrados Corazones. Bueno, pues desde aquí, desde Plaza de Sagrados Corazones, podemos ver perfectamente esas lamas que han retirado de la fachada este. Ahí podéis ver, aquí tenemos una de ellas, no sé si hay más, la verdad, no me he dado cuenta si han quitado más. Aquí podemos ver la segunda en discordia, The Second One, y podemos ver que en esta parte también han eliminado, han quitado otra. ¡Qué barbaridad! No me esperaba yo esto. Bueno, malas noticias, tenemos a Vinicius que no se entrena con el grupo. Está Álvaro Rodríguez entrenando con el primer equipo. Esperemos que no sea mala noticia. Dejamos a los cracks midiendo con la cinta métrica en esa parte de junta de dilatación. Y nosotros, desde Plaza de Sagrados Corazones, nos despedimos para irnos al fondo sur. Qué día más raro, ¿eh? Qué día más raro con este viento que tenemos. El cielo totalmente encapotado, poco a poco se va abriendo, la verdad. Y nosotros que seguimos avanzando, viendo lo que pasa en el lateral este, ya desde la esquina de la Torre A. Así que nada, si no has dado like, te recuerdo que le puedes dar y es totalmente gratuito. Y ya si te suscribes, pues... me caigo muerto. Y ojo, cuidado cómo se ve desde aquí. Vaya hombre, está subiendo el brazo. Eso dijo ella. Cómo se ve desde aquí, cómo han quitado esas lamas en la parte del lateral este. Mirad cómo se ve, como para no darse cuenta. Ahí se ve el interior de la fachada. Volvemos a quitar el zoom, vemos esas lamas en la parte baja de la fachada sur del lateral este. Ahí podéis ver, ya totalmente colocadas. Aún no han quitado los adhesivos protectores. Y seguiremos viendo qué es lo que va pasando en los próximos días. Llegamos al fondo sur, como os dije, ya sabéis que todo lo que digo se cumple. Pues hemos dicho que íbamos al fondo sur y se ha cumplido. Aquí estamos en Concha Espina, viendo esa última plataforma basculante que han colocado aquí en la esquina de la Torre A, que hicieron ayer, que subieron, que izaron, que colocaron, que instalaron. Ay, se me acaban las palabras. Y por lo tanto ya tenemos unido, totalmente unido,
ese skywalk, esa pasarela 360 que tendrá nuestro queridísimo estadio. Qué susto, qué susto, pensaba que me quitaba el móvil. Seguimos viendo cómo en estos huecos de ascensores siguen preparando la llegada de las puertas, esas puertas que hemos visto cómo colocaban en la parte más superior, en las plantas superiores de estos huecos de ascensores. ¡Ojo! ¡Qué pareado me he montado! En la zona de elevador de servicios seguimos viendo que no están trabajando, no han reanudado la colocación de esos tabiques para cerrar de forma definitiva toda esa zona. Seguimos modo gran angular, viendo a la izquierda la puerta número 36, esa puerta donde acceden al interior y que por poco tiempo, porque ya poco a poco irán cerrando toda esa grada y toda esa zona. Y ya luego a meter todas las cosas por la grada abatible. Bueno, poco que comentar aquí en el fondo sur, siguen creando esos tabiques, siguen enfocando los que ya están hechos. Aquí vemos cómo han acotado una zona de entrada de la tienda oficial del Real Madrid. Están trabajando en esta zona, aunque no tengamos a nadie en la cesta. Y podemos ver que todavía faltan muchos trabajos por ejecutarse aquí en el fondo sur, aquí en Concha Espina. Así que nada, con este modo gran angular nos vamos hacia el interior. Otro día más que accedemos al interior del Santiago Bernabéu. Bienvenidos, mirad las letras, qué bonitas quedan a la vez que entramos a esta vista panorámica. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 23 de mayo de 2023, vamos a ver qué novedades tenemos. Bienvenidos. En primera instancia, ahí podemos ver cómo estos pedazos de cracks sacan a relucir estos cortacésped para dejar el césped totalmente impoluto, perfecto, un tapiz verde, una alfombra que todo el mundo querría tener en su casa, en su parcela, en su mansión, en lo que tenga. Ahí podemos ver cómo han quitado ya las lámparas, esas lámparas de mantenimiento, esas lámparas que simulan los rayos del sol. Las han quitado totalmente, de forma provisional, obviamente, hasta que vuelva a haber un mini parón en las obras. Ahí podemos ver cómo ya está prácticamente cortado todo el terreno de juego. Se pueden distinguir perfectamente las líneas verdes oscuras y las líneas verdes más claras. Y lo que decía, está justamente ese trabajo de corta césped aquí en el fondo norte. Bueno, ¿qué más tenemos por la zona? Cuéntanos más, JR. Aquí tenemos las cerchas, las del fondo sur, las del fondo norte. Ya han puesto y extendido todas esas redes anticaídas verdes en las del fondo sur. Vimos cómo terminaban de extenderlas hasta hace poquito. Así que se aproxima, se acerca ese momento en el que veamos cómo colocan e instalan esos cojines, esas membranas entre cerchas y cerchas. Ese material que hemos visto sobre todo en los renders, en esos vídeos del nuevo Bernabéu. Bueno, hemos visto en el exterior cómo continuaban colocando lamas, pero ahora no en el lado norte, ahora están colocando justamente detrás de esta estructura del Skybar del lateral oeste. Obviamente aún no podemos ver porque están en la parte central colocando esas lamas, así que cuando ya lleven más colocadas e instaladas las veremos florecer, las veremos ya aparecer por este lado de aquí. Así que de momento paciencia, que ya sabéis que es la madre de la ciencia. Volvemos a bajar la mirada. ¿Os acordáis, no? Que hace poco vimos cómo trabajaban en esta parte del techo de los nuevos palcos, esos antiguos palcos rectangulares que estaban aquí entre el segundo y tercer anfiteatro. Podemos ver cómo tienen acopiado, tienen guardado todo ese material, esas mamparas que van colocando en esa parte superior de los techos de los nuevos palcos. Ahí podemos ver, vamos a ir lentamente y poquito a poquito para que veáis cómo va la colocación de esas mamparas en esa parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste y fondo norte, donde podemos ver que ya empieza ahí la valla provisional de obra, así que pues parece que se han quedado con la instalación de esas mamparas justamente en esta zona. Veremos si entre hoy y mañana, que mañana tenemos partido, siguen colocando más y más. Así que bueno, mañana volveremos a sacar imágenes de toda esa zona
a ver si han avanzado con esos trabajos. De momento, pues la verdad que han dado pasos de gigantes, pasos totalmente agigantados en esos trabajos. Aprovechando la imagen también, que estamos aquí en el fondo norte, vamos a ver cómo va la colocación de esas lonas en esa cara interna de la cubierta norte. Ayer vimos que había 2 colocadas y hoy tenemos un total de 3. Y es más, tenemos a muchos Spider-Mans por la zona, así que es posible que en el día de hoy coloquen más y más lonas. Ahí podemos ver cómo están preparando la llegada de las lonas. Ahí en la cubierta norte, ahí podemos ver cómo están dejando todo ese material en primera instancia para luego ya de forma rápida y sencilla, lo hacen como churros, correr, extender esa lona que estamos viendo, que a la derecha ya la tenemos colocada e instalada y a la izquierda de momento no, así que estaremos atentos a ver qué es lo que va sucediendo. Tenemos más movimiento también en esa zona de ahí. Bueno, pues bastante bien, ¿eh? Tenemos novedades, que es lo que importa. Volvemos a quitar el zoom, pero por poco tiempo, porque ayer vimos cómo empezaban a colocar estas nuevas estructuras para los nuevos palcos también, en los antiguos palcos triangulares entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ayer vimos cómo reanudaban los trabajos aquí en el fondo norte. Así es como tenemos el estado actual hoy, 23 de mayo de 2023. He de decir que desde la parte central hacia la parte este, hacia la parte de la derecha, podemos ver las nuevas estructuras, pero desde la parte central, la izquierda, podemos ver que aún no. Vamos a acercar la mirada para que veáis esos trabajos desde más cerquita. Ahí podemos ver cómo siguen. En este caso a la derecha tenemos trabajos de soldadura, tenemos también a un trabajador que va verificando todo lo que va sucediendo, todo lo que van haciendo, así que me imagino que en este verano veremos grandes avances en toda esa zona. Bajamos hacia la fascia del primer anfiteatro. Hemos visto durante todos estos días cómo empezaban a colocar todos esos soportes para los apoyos de las pantallas LED, de ese anillo LED que va a estar en el primer anfiteatro. Empezaron por esta esquina de aquí, fueron de forma continua, regular, y a día de hoy podemos ver que están prácticamente ya en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ahí podemos ver, ya desde cerquita podemos ver esos trabajos de colocación de esos soportes para las pantallas LED del anillo, ese pedazo de videomarcador que va a estar en la fascia del primer anfiteatro de todo el interior del Santiago Bernabéu. ¿Qué está pasando aquí? Ese es el material que van bajando de la colocación de las lonas y que gracias a esa cuerda pues ayuda a llegar, en este caso, a la parte del suelo. Vamos a enfocar también a la parte superior de la torre C, donde podemos ver esas nuevas viseras ya totalmente instaladas. Es más, como hemos visto en el exterior, ya se están llevando la grúa de Aguilar. Subimos la mirada porque ayer vimos cómo estaban trabajando en el embellecedor, que iban colocando y que están colocando en esta parte de la cubierta oeste, y que a día de hoy pues volvemos a ver que no tenemos a nadie con esos trabajos. Así que bueno, está la cosa interesante a un día de recibir al Rayo Vallecano aquí en el Santiago Bernabéu, así que dale a like y suscríbete. Vámonos a la parte del fondo sur. Vimos cómo colocaban esas rejillas en esa parte de la grada del fondo sur, esa grada de ventilación. Vimos cómo colocaban esos conductos para hormigonar toda esta zona del fondo sur en la parte de la rampa. Y ayer vimos cómo terminaban de colocar estas barandillas, que mucha gente no entiende por qué han colocado estas barandillas entre la nueva grada y la grada baja del lateral oeste. Imagino que será provisional. Es más, estamos a un día de recibir el Rayo Vallecano y que aún no tenemos los asientos, así que me imagino que todo esto será provisional, la parte de las vallas que han colocado en esa zona. Luego imagino que quitarán todo ese material. Vámonos un poquito más hacia la izquierda, podemos ver esas nuevas pantallas LED que han colocado aquí en las fascias del primer anfiteatro, del lateral este y del fondo sur. Mirad cómo queda, mirad cómo queda. Imaginad ahí en cualquier momento, y con el 7, Eden Hazard. Va a ser increíble, Es verdad que en la parte central va a estar lo llamativo, va a estar lo gordo, porque es más ancho el videomarcador ahí, pero va a estar increíble. Además, con todos los asientos ya
más oscuros que estos, se darán la mano con la iluminación del anillo LED. Este verano a lo mejor veremos pruebas del funcionamiento del anillo LED. Bueno, a lo mejor hasta incluso antes, es que terminan de colocar las pantallas antes de tiempo. Bueno, veremos qué va pasando. Aquí tenemos las grúas del fondo sur, esas grúas que ayudan a subir las megaestructuras para el soporte del videomarcador. Esas pantallas del videomarcador, ya sabéis que una de ellas es la que ayuda a izar a la otra, y que la otra está bajando ahora mismo el telescópico porque acaban de subir otra megaestructura. Ayer dije, y van 9, la novena de Mijatovic. No, no, la novena de Zidane. Ahí se me fue la olla. Vamos a contar cuántas tenemos. Empecemos por el lateral este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya en el lado oeste, 9, 10, 11 y 12 que tenemos colocadas ya en la parte del fondo sur. Así es como van quedando, quedan poquitas, es más, quedan 2. Quedan solamente 2 que ya hoy no veremos cómo terminan de colocar esas 2 que faltan, porque más que nada vamos a bajar la mirada para que veáis si hay alguna estructura o no. Siempre las dejan acopiadas en esta zona y podemos ver que no hay ninguna pieza más de estructura para el videomarcador, así que me imagino que ya hasta después del partido contra el Rayo Vallecano no veremos más colocación de esas mega estructuras. Ahora lo que van a hacer es coger esta enorme pieza también, no tan grande como las de estructura para el videomarcador, pero vamos a ver dónde la colocan. Ahí vemos cómo están cogiendo las cintas para transportar esa nueva mega pieza. La verdad que esas piezas llevábamos mucho tiempo viéndolas en esa zona de ahí. Veremos a ver dónde las dejan. Pues ya han empezado a volar, así que vamos a ver dónde las dejan. Nada, simplemente las están reubicando, las van a dejar acopiadas en esa zona, en esa rampa del fondo sur. Así que nada, cositas interesantes en comparación al día de ayer. La verdad que creo que hay muchas menos. Pero bueno, la verdad que ha sido un vídeo interesante a un día de recibir al Rayo Vallecano aquí en el Santiago Bernabéu. Así que ya sabes, dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete aquí al canal para no perderte nada de lo que va pasando en torno al Real Madrid y su obra. Por cierto, acaban de encender el videomarcador del lateral oeste. Y lo dicho, nos vemos muy pronto. Chao, pescados, cuchufletos míos.